Hola, ¿qué tal? El día de hoy les vamos a presentar el tema de tracción vertebral, a cargo de mis compañeros Karen Arroy, Cristian Renteira y su servidor Imanol Ramírez. Comencemos. La tracción es una fuerza mecánica aplicada al organismo que separa las superficies articulares y estira las partes blandas circundantes. La tracción puede ser manual, ejercida por un médico, o mecánica, ejercida por una máquina, aunque también puede aplicarla el propio paciente, aprovechando el peso del cuerpo y la gravedad. La tracción puede aplicarse tanto a las articulaciones vertebrales como a las periféricas. Tradicionalmente, para el tratamiento rehabilitador de las algias vertebrales existen varios métodos y técnicas, dentro de los cuales se encuentran las tracciones vertebrales, que se clasifican dentro de las manipulaciones de la cinesioterapia pasiva. Constituye un método terapéutico que se basa, como indica su nombre, en la tracción o estiramiento mecánico del raquis, generalmente dirigido a un segmento de este, con el objetivo de poder mejorar el dolor y la contracción muscular. El efecto de tracción de un cuerpo depende de los múltiples factores, la dirección y la magnitud de la fuerza, el tiempo que dura el proceso de tracción y la distancia entre el punto de aplicación y el sitio de acción. La tracción actúa de manera pasiva y activa. De forma pasiva, a través del reposo, al eliminar la carga excesiva, y, de manera activa, a través de la descompresión positiva del segmento vertebral. O sea, la tracción va a facilitar la descompresión de estructuras, así como la flexibilidad de elementos para garantizar la amplitud del movimiento. Los objetivos a perseguir de la tracción vertebral son los siguientes: descompresión articular, disminución de la presión de tipo compresivo a través de esfuerzos de tipo medio por parte del fisioterapeuta. De coaptación articular. Este es el objetivo más perseguido. Para obtener este efecto, la articulación se coloca en una posición donde los elementos cápsulo-ligamentosos estén lo más relajado posible. Esto sucede en semiflexión o en posiciones intermedias. Poner en tensión las estructuras cápsulo-ligamentosas. Son estructuras semielásticas que con la inmovilización se vuelven rígidas. La articulación se coloca en la posición donde las estructuras cápsulo-ligamentosas se encuentren en mayor tensión, en posiciones extremas. Casi siempre es en extensión. Y una vez tensas, traccionemos. La tracción vertebral trae efectos generales como separar las superficies articulares, reduce la protrusión de material del núcleo discal, distiende las partes blandas, relaja los músculos y moviliza las articulaciones. Por ejemplo, la tracción ligera de 5 a 10 kilogramos duradera de horas o a pocos días sirve para inmovilizar a un paciente de modo transitorio. Todos estos efectos reducen el dolor relacionado con disfunción vertebral. La estimulación de los mecanorreceptores sensitivos mediante tracción puede bloquear la transmisión del dolor por las vías aferentes. Es importante mencionar que para entender la forma en la que actúa la tracción e identificar sus efectos en las articulaciones de la columna, es necesario tener un conocimiento básico de la anatomía vertebral. Algunos de los efectos que puede traer la tracción son la distracción articular, que se define como la separación de dos superficies articulares perpendicular al plano de la articulación. Esta, en las articulaciones interapofisiarias, beneficia al paciente que presenta signos y síntomas relacionados con la carga de estas articulaciones o con la compresión de las raíces de los nervios raquídeos conforme atraviesan los agujeros intervertebrales. Respecto a la reducción de la protrusión discal, los mecanismos propuestos para esta realineación discal son la colocación de un fragmento del disco, la succión ejercida por el descenso de la presión intradiscal que tira de las partes desplazadas del disco hacia el centro y
el tensado del ligamento longitudinal posterior en la región posterior del disco que empuja en dirección anterior hacia su posición original al mantener discal desplazado en dirección posterior. La tracción estira la columna y aumenta la distancia entre los cuerpos vertebrales y las superficies articulares apoficiarias. Estos efectos podrían deberse a un aumento de la longitud de las partes blandas locales, como músculos, tendones, ligamentos y disco, y a su vez facilita la relajación de la musculatura paravertebral y puede ser efecto de la reducción del dolor. Ocasiones clínicas de la tracción vertebral son la lumbalgia, referido como dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda, y cervicalgia, referido como dolor en cuello, que en muchas ocasiones puede abarcar hasta el hombro, con síntomas de irradiación o sin ellos, causadas por protrusión del disco o hernia discal, pinzamiento de raíz nerviosa, hipomovilidad articular, inflamación articular subaguda y espasmo de la musculatura paravertebral. Dado que el tratamiento con tracción ha sido frecuentemente asociado con la reducción o eliminación del dolor vertebral, con o sin síntomas irradiados, y que se ha demostrado que la tracción vertebral reduce las disfunciones mecánicas asociadas con tales síntomas, se recomienda tener en cuenta la tracción vertebral como posible intervención en dichos problemas. Dato curioso: la tracción es más eficaz en las hernias discales pequeñas y blandas y menos eficaz en las hernias discales grandes y calificadas. Además, suele ser más efectiva cuando se aplica poco después de la lesión discal. Para hablar de contraindicaciones y precauciones es necesario informar al paciente de manera general antes de aplicarse que debe intentar evitar estornudar o toser mientras se aplica la tracción, porque estas actividades aumentan la presión intraabdominal y elevan la presión intradiscal. También es recomendable que el paciente vacíe la vejiga y no coma demasiado antes de la tracción lumbar, porque la constricción por las hinchas pélvicas puede causar molestias sobre la vejiga o el estómago. La tracción vertebral está contraindicada en algunas circunstancias como cuando el movimiento está contraindicado o cuando hay una lesión o inflamación aguda, porque la tracción intermitente o estática puede empeorar la inflamación aguda o inferir en la cura. Ejemplos: una fractura inestable, compresión medular, después de una intervención quirúrgica vertebral, artritis reumatoide o artrosis. Cuando en las zonas existe hipermovilidad o inestabilidad articular, ya que al aplicarse una tracción energética puede aumentar la movilidad. La tracción debe modificarse o interrumpirse de forma inmediata en caso de que se produzca periferización de los síntomas, porque en general la progresión de los síntomas vertebrales desde una región central a otra más periférica indica un empeoramiento de la función nerviosa y un aumento de la compresión. La tracción con inversión debe evitarse en pacientes que sufren de hipertensión arterial mal controlada, porque se ha descubierto que la inversión aumenta de manera notable la presión arterial. La tracción vertebral debe de usarse con extrema precaución cuando la integridad estructural de la columna esté amenazada con tumor, artritis reumatoide, infección, osteoporosis o tratamiento prolongado con corticoides, pues en estas circunstancias es posible que la columna carezca de resistencia suficiente para soportar las fuerzas de tracción y se lesione al aplicar una tracción vigorosa. Las hinchas pélvicas usadas para aplicar la tracción lumbar mecánica pueden ejercer una presión abdominal excesiva en embarazadas y en los pacientes con hernia de hiato, y en una presión inguinal excesiva en los pacientes con obstrucción de la arteria femoral. Por otro lado, la tracción cervical debe aplicarse con cuidado en aquellos pacientes con compromiso cerebrovascular identificado mediante los resultados positivos en una prueba de arteria vertebral, porque una colocación inadecuada del barbuquejo puede empeorar todavía más la circulación cerebral. Cuando un fragmento del anillo se desplaza y pierde su conexión con el cuerpo del disco, es poco probable que la tracción modifique la posición de dicho fragmento discal y mejore los síntomas del paciente. La tracción puede empeorar los síntomas causados por una protrusión discal medial, porque en estas circunstancias el desplazamiento medial de la raíz nerviosa provocado por la tracción aumenta la presión que ejerce
el disco sobre la raíz nerviosa. La desaparición de un dolor intenso con la tracción puede indicar que ésta, en el lugar de disminuir la compresión sobre una raíz, la ha aumentado y ha provocado un bloqueo nervioso completo. Cuando los pacientes tienen claustrofobia o algún problema psicológico que no toleren la limitación de la movilidad necesaria para aplicar la tracción mecánica lumbar, estos pacientes pueden tolerar mejor otros tipos de tracción que no precisan inmovilización con cinchas, como la tracción postural o manual. Algunos pacientes no toleran las posiciones durante el tiempo necesario para aplicar la tracción. En estos casos, el uso de apoyos, como un rodillo lumbar, ayuda a tolerar la postura. Puede aplicarse tracción cervical en sedestación y pueden resultar efectivas las técnicas de autotracción lumbar. En los pacientes desorientados se aconseja utilizar exclusivamente técnicas de tracción manual porque pueden moverse en el barbuquejo o las cinchas, enredarse o alterar la magnitud de la tracción recibida. En información de un artículo con respecto a la tracción, encontramos este que lleva por título Lumbar Mechanical Traction, a Biomechanical Assessment of the Change at the Lumbar Spine. Los objetivos del estudio eran examinar los cambios biomecánicos en el área lumbar bajo la tracción, confirmar su reproducibilidad y precisión con una intervención mecánica. Como objeto de investigación final, investigaron la efectividad clínica de la tracción lumbar mecánica sobre el dolor, la disfunción y la calidad de vida en individuos con dolor lumbar crónico. Para esto se utilizaron a 190 pacientes entre 20 a 59 años de edad con dolor lumbar crónico inespecífico de 28 clínicas ortopédicas para someterse a un experimento biomecánico con criterios de exclusión e inclusión para evaluar y determinar las condiciones de tracción. Se utilizaron dispositivos de medición como un telémetro infrarrojo, electromiografía de superficie, electrocardiograma y convertidor análogo y digital. Y solo para el estudio se utilizaron dos dispositivos de tracción que están disponibles comercialmente con la misma categoría de clasificación. Uno es el Minato Medical Science y el OG Wellness Technologies. El método de estudio se dividió en dos partes. El experimento biomecánico, que consiste en una evaluación del estado de tracción en la zona lumbar del paciente con dolor lumbar, y el estudio clínico cualitativo, donde se da un autoinforme a los pacientes con el fin de reafirmar el efecto inmediato de tracción lumbar, que se basa en la impresión clínica, así como para observar algún evento adverso que pudiera ocurrir. En los resultados biomecánicos se utilizó primeramente el Minato Medical en 24 casos y el OG Wellness Technology en 14 casos de adultos jóvenes que proporcionaron datos biomecánicos con el cálculo y rigidez. Los otros participantes presentaron su evaluación clínica de la efectividad de la tracción lumbar para determinar la condición óptima de la tracción. Para el experimento clínico con un seguimiento durante 3 días, los comentarios típicos en el diario fueron: me siento mucho mejor, el dolor se alivió, mi espalda se puso más ligera, se hizo más fácil moverse y el entumecimiento se volvió ligero, pero en la cuantificación de los datos se obtiene un desplazamiento de solo 3 milímetros en la región de la columna lumbar, con 100 milímetros de tracción corporal entre el brazo de sujeción y el cinturón de la cintura pélvica. El máximo de deformación es de 0.55 en el disco intervertebral entre L1 y L2. Las conclusiones de este artículo es que el estudio, que combinó un experimento biomecánico con simulación modelada y de elementos finitos y análisis de pacientes, encontraron que la tracción lumbar opera como una terapia de intervención mecánica para pacientes con dolor crónico y brindó la posibilidad de un efecto inmediato después de la tracción, pero incluso después de demostrar la reproducibilidad de los procedimientos de tracción, todavía faltó un buen control para que la tracción lumbar sea clínicamente relevante, dado que la medición de la distancia de distracción en la misma simplemente se basa en una simulación como computadora realizada por modelos de elementos finitos. Solo se evaluó la distancia en la piel lumbar y no se evaluó directamente el desplazamiento de los discos o los cuerpos vertebrales en mediciones reales. Como conclusiones del tema en general de tracción, hemos visto que actúa de manera pasiva a través del reposo al eliminar la carga excesiva,
y de manera activa a través de la descompresión positiva del segmento vertebral, y que los efectos de tracción en un cuerpo dependen de múltiples factores. Dentro de los más importantes se encuentra la dirección en que se ejerza la fuerza de tracción, la magnitud de la fuerza, el tiempo que dura el proceso de tracción y la distancia entre el punto de aplicación y el sitio de acción. Aún así, no debemos olvidar que sus efectos son muy limitados si es la única medida terapéutica que usaremos, pero si se aplica incorporada dentro de un programa de rehabilitación integral, entonces podría ser de gran utilidad para la recuperación. Sin embargo, su efectividad no ha sido demostrada en la práctica clínica debido a los siguientes puntos: la falta de confirmación biomecánica in vivo del mecanismo de tracción lumbar que ocurre en la columna lumbar, la falta de un sistema de entrega preciso para la fuerza de tracción y posteriormente la falta de reproducibilidad exacta, y aún hay pocos ensayos controlados que demuestran su eficacia y su utilidad. De nuestra parte sería todo. Gracias por su atención.